¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Siguiendo con la actualización de personajes, obviamente hay uno que ni siquiera puedo decir que es una actualización porque no hice su video cuando llegó su renacida. Hubo un tiempo en el canal que estábamos muy inactivos. Ya saben que gracias a que ahora tenemos un editor, saludito señor Nishi, podemos decir que deberíamos estar al día o terminar hablando de algunos personajes. Hay uno del que nunca hablamos realmente y ni siquiera de su renacida. De la, digamos, salida del personaje como tal, hicimos algunos videos hace ya bastante tiempo, pero sí, en este momento nos toca por fin, después de muchas lunas, hablar de Artemisa. Así que sin más, empecemos. Ok, como tal, esta no es una guía realmente, sino más una actualización del personaje. Parece broma, pero hay algunas cosas interesantes que hablar de Artemisa. Y te lo puedo decir yo que he decidido, después de ya bastante tiempo de jugar precisamente Saint Seiya Awakening Gods, empezar a jugar de nuevo con armados un poco más reactivos, que no proponen, que es como me gusta jugar. Y en este caso tenemos que hablar, por ejemplo, del famoso brillo lento, que se ve de tanto en tanto. Se vio en el anterior Hamir, en algunas partidas del día martes, del día miércoles, pero que podría seguir siendo vigente bajo ciertas circunstancias, evidentemente. Pero en este caso no vamos a hablar del brillo lento, sino en general de la señora Artemisa. Para nadie es un secreto que Artemisa tiene dos tipos de armados, o mejor dicho, tiene dos tipos de posturas. Está la forma casa y está la forma brillo. Pero, dato curioso, antes existían dos armados, el armado del brillo y el armado del caza. Sin embargo, con la renacida esto cambió. ¿Por qué? Porque la renacida vino a cambiar varias cosas. En este caso, para quien no entienda con respecto a los cambios que tuvo la renacida, esto es muy sencillo de entender. Cuando Artemisa activa el modo brillo, va a ganar un escudo que tiene 5 golpes hasta que se rompa. De momento le vas haciendo 0 de daño y después de que se rompe el escudo, evidentemente empieza pues a recibir todos los ataques de lleno. Esto es algo que se ha ganado con la renacida, pero no es lo único. Ahora Artemisa, cuando lanza el básico de asistencia en el modo brillo también, va a pegarle a la unidad que se mueve antes y a la unidad que se mueve después. ¿Ok? Entonces si hacemos objetivo al más rápido, solo le vamos a pegar al que sigue, y si le hacemos objetivo al más lento, le vamos a pegar al que ya se movió o al que se va a mover antes. Esto es lo que hay que entender sencillamente del brillo. Pero en el modo caza hay algunas cositas interesantes también. En el modo caza la gente tal vez no lo utiliza tanto, pero esta señora empieza a curar. Así como lo hace el modo brillo, que bueno, cuando tú lanzas pues una asistencia con el básico, la señora cura. En el modo caza también vas a curar. Esto en realidad tiene mucho que ver porque esta curación se hace según el movimiento de los oponentes y en este caso conforme van gastando energía, ¿ok? Esto es importante entenderlo porque en ambos casos, y bueno, como dato adicional, la Artemisa cuando lanza el ataque hace que las unidades se queden dormidas cuando ejecute el ataque una vez activo el brillo, pero esto es importante entenderlo porque en este caso en específico y tomando en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alcance, ella va a curar en base a su ataque cósmico. Ahora vamos a hablar de si Artemisa va con ataque cósmico o con Cosmic Damage, porque aquí también hay un poco de debate. Y bueno, en este caso también con el reseteo ella purifica a las unidades y no solamente purifica a los aliados, sino que purifica, entre comillas, o limpia a los oponentes de algunos beneficios. Beneficio como por ejemplo la escondición de Afrodita, la timidez de Afrodita. Ok, esto creo que ya se conoce, no vamos a ahondar mucho en esto, sino más bien en los armados. Así que vamos allá. Ok, lo que están viendo en pantalla no es una fumada de porro, o bueno, tal vez sí, es el armado de la clásica Artemisa lenta, del brillo lento, que estoy testeando en estos días, estoy viendo algunas opciones y tal, pero aquí empieza el debate. El armado normal, el que yo recomiendo, es en el que le buscas Cosmic Damage. ¿Por qué? Porque Artemisa hace más daño por su Cosmic Damage. La cantidad de daño que ella va a hacer es relevante porque cada contraataque que tú vas a hacer precisamente te va a hacer meter más daño por el Cosmic Damage y además es lo que quieres, por ejemplo con el brillo, quieres matar, quieres moverte antes y matar a tu oponente.
Si vas a jugar en el modo caza, también no es mala idea buscar Cosmic Damage, porque va a escalar con el daño que haces cuando ejecutas el ataque, además de dormir a la unidad si no la matas, y a todo esto, cada vez que se mueve el oponente, vas a curar una porción del ataque. Entonces, digamos, no es mala opción el Cosmic Damage, es todoterreno. Sin embargo, llegados a este punto y para estrategias diferentes, tenemos que hablar del ataque cósmico. ¿Qué es lo que sucede? Artemisa cada vez que mete sus contraataques, o mejor dicho, sus asistencias con los ataques en el brillo, va a curar según su ataque cósmico. ¿Qué sucede? Nosotros en el brillo normalmente, que se juega rápido, no estamos buscando robar mucha vida o en este caso hacer daño y preocuparnos en cuánto daño vamos a curar. ¿Por qué? Bueno, esto es algo obvio, nosotros no estamos ahí en la alineación del brillo rápido para curar a nuestras unidades, sino para matar. Entonces tenemos que buscar lo que les he comentado, Cosmic Damage. Sin embargo, si vamos a estrategias lentas, de aguante, donde vamos a recibir el golpe, cuando nos toque movernos, evidentemente nuestras unidades van a estar algo o muy golpeadas. Y aquí entra a tallar la Artemisa curadora. No, no es una broma. En este caso, si vamos a jugar con el brillo lento, primero, no necesitamos buscar absolutamente nada de velocidad. Esto es puro ataque cósmico y es lo que he hecho porque pretendo subir la vida de mis unidades cuando sea mi turno. Lo mismo se aplica para el tema de los inframundos. Aquí algunos he conseguido interesantes, otros no tanto. Y bueno, en este caso el central pues más de lo mismo. Tenemos que buscar de nuevo ataque cósmico. Me falta incluso refinar al personaje. Espero tener todo listo para el próximo Hamir. Que aprovecho para avisarles, dato importante. Muchachos, agradezco el apoyo que siempre tengo con respecto al Hamir. Sin embargo, estoy en un punto de mi carrera, se podría decir de alguna forma, dentro del juego, que ya quiero jugar para divertirme. Quiero jugar cosas que me gusten, cosas que a mí me hagan ilusión jugar o probar en algún Hamir. Así que es muy probable que este Hisoka, que ha estado jugando cosas muy meta, ya no se vea más. Esto se los digo de antemano por si, oye, plantean apostar por mí o no. Si quieren tryhardear las apuestas de las flores, en este caso, a estas alturas del juego, tomen en cuenta lo que les estoy diciendo. No tengo problema en irme un lunes o en irme un jueves. Yo lo hago más por diversión en este punto del juego. Gracias, felizmente, en aquel momento que se ganó el Hamir, y eso es algo con lo que me quedo. No busco más, no planeo buscar más. Y estoy agradecido incluso el doble porque en aquel momento que se ganó, Fede, mi amigo, todavía estaba con vida. Él estuvo presente cuando se ganó. Se llevó los aplausos junto conmigo en varias ocasiones. Si gano un Hamir a día de hoy, sé que no va a ser lo mismo. Entonces, estoy para divertirme, muchachos. Eso era algo que quería comentarlo. Iba a ser incluso una publicación en la pestaña de comunidad, pero creo que, oye, lo podemos avisar en un video sin más. Entonces, volviendo al tema, esta es una Artemisa bastante atípica, ¿ok? Y sí, está buscando de nuevo full ataque cósmico. En este caso, si vemos la cantidad de perforación que tenemos, esta es una Artemisa que no está en el mixer y sin embargo llega a unos niveles bastante altos, 1206. Es probable que llegue a los 1700 aprox cuando esté dentro del mixer para que haga mucho más daño todavía. Pero aquí lo importante es que lo que va a gobernar en la estrategia es si vamos a jugar una Artemisa en el brillo rápido o tenemos alguna estrategia lenta. No necesariamente tiene que ser un brillo lento, pero oye, para que se entienda, si no vamos a ser los primeros en demostrar el daño y en ejecutar los ataques, no necesitamos Cosmic Damage, necesitamos ataque cósmico. Eso es tal vez lo único relevante a la hora de hablar de Artemisa. Hay algunas cositas puntuales que sí creo que sería interesante explicar ahora y que no se han visto mucho, pero es relevante entender. Artemisa, obviamente, con el central de Elfo Sangriento, cada vez que le pega una unidad, va a romper la armadura de los que están a los costados. Esto no es una novedad y cada vez vas haciendo más daño. De hecho, en los testeos que he tenido en innumerables ocasiones, en el brillo lento, en el brillo rápido y etcétera, es mucho más valioso romper este 10% de defensa física y cósmica que incluso apelar a algún tipo de perforación adicional. Como por ejemplo, en este caso, el clásico que algunos todavía lo juegan, aunque no se ve tanto, todavía se juega, Cielo y Tierra, que te da perforaciones. ¿Ok? Esto es algo muy relevante a tomar en cuenta, es demasiado el daño que se puede llegar a hacer con el elfo. Pero a todo esto, lo que quería comentarles es que en el caso de Artemisa hay algunas sinergias curiosas
que son difíciles de captar incluso en pantalla, porque uno no siempre está grabando cuando juega con Artemisa o cuando juega contra Artemisa. En este caso, debo comentar una sinergia diferente con el tema de la famosa privación divina. El reseteo, y algunos a veces se equivocan con esto, con la renacida, como les comenté al inicio de este video, hace que puedan dispelearse, limpiarse ciertas cosas de nuestro equipo y además purificar a los del oponente, ¿no? Limpiar algunas cosas, algunos beneficios del oponente. ¿Qué sucede? Cuando se trata de nuestras unidades, cuando nosotros intentamos purificar algo de lo nuestro, no siempre se va a purificar lo que nosotros quisiéramos. Explico, si por algún motivo les tocó con alguien que juega un sangrado más hielos y resulta que les han congelado a todas sus unidades menos a Artemisa, y con Artemisa tú reseteas a alguna unidad pensando que se van a purificar los hielos, puede ser que te purifique alguna ruptura de armadura, alguna ruptura de central de un Thanatos, algunas marcas precisamente del sangrado, pero que te deje el hielo. O en algunas unidades puede que te purifique el hielo y puede que te purifique alguna ruptura, pero que te deje, por ejemplo, marca de fuego. Claro, todo eso es importante tomarlo en cuenta. Sobre todo, y esto me atrevo a decir que se puede ver más, tal vez cuando estemos jugando contra Eris, una unidad que todavía no ha salido, pero que en el básico mete sangrado y mete quemadura. Claro, esto va a asegurar que cuando la señora Artemisa resetee, no necesariamente limpie lo que tú estás buscando. Esto como primer punto. Como segundo punto, hay una sinergia que ha sido así desde los inicios del tiempo y se queda así hasta el día de hoy. Me pasó, de hecho, hace 2 días en stream, y es cuando tú reseteas al toro. Cuando nosotros reseteamos al señor Aldebarán, si es un reseteo que va a producir la muerte del personaje porque está con muy poca vida, el toro va a calcular que se ha muerto y va a sacar el alma, pero también va a calcular que lo están reseteando y va a volver a la vida, y el alma se queda sacada. Así como lo escuchan, tenemos al famoso toro inmortal entre nosotros, que básicamente lo que hace la reseteada de la señora Artemisa es volver todo al estado inicial. Y al toro siempre le sube la vida al máximo. ¿Por qué? Porque cuando empieza la partida, por las habilidades del toro, él pone esta marca pues que recibe parte del daño, y en este caso es un 30% durante las 2 rondas. Si tú lo reseteas a él, el juego va a pensar que en ese momento acaba de iniciar la ronda, activa la pasiva o en este caso las defensas del 30% y va a ganar esa cantidad de vida inicial. Ok, esto es una sinergia que solamente pasa con el toro, con el señor Aldebarán, pero es importante que se entienda. Después, los reseteos en otras unidades siguen siendo las mismas. Para nadie es un secreto que si reseteas a Partita, Partita entonces puede volver a tauntear, a provocar 2 veces más, porque la primera ya no cuenta porque ha sido reseteada. Y bueno, en el caso del señor Camus, si tú lo reseteas en la primera ronda, en la segunda va a volver al estado del huevo, pero si lo reseteas en la segunda, en la tercera ya no vuelve al estado del huevo. Si tú reseteas a Orfeo, el señor va a volver a su estado normal, es decir, con un stack de serenata y poco más en realidad. Hay algunas cosas relevantes. Si tú reseteas a Shura, Shura va a volver a tener su escudo inicial, pero va a perder todos esos daños adicionales que ha ido ganando con los básicos y poco más. En realidad son sinergias curiosas que se ven sencillamente a la hora de jugar mucho, pero en el caso de Artemisa, la única regla de oro que les puedo recomendar a la hora de hablar de los subatributos es eso. Sencillamente, si la vas a jugar lenta, ándate por ataque cósmico, y si la vas a jugar rápida, ándate por Cosmic Damage. Dato adicional, con una Artemisa con mucho ataque cósmico, es probable que le quiten daño a ella y no a tus otros atacantes. Y eso es algo beneficioso, porque al final, ella si bien está perdiendo algo de daño a la hora de curar, nosotros queremos que el oponente o no tenga el tajo si hay un Shura al frente, o que no termine haciéndole mucho daño a las unidades que tenemos como atacantes en esa alineación. Alguien me podría preguntar en este punto, ¿qué alineación podría recomendar en el tema del brillo? En realidad, como les dije, estoy con un brillo lento, así que no hay mucho misterio. Si a alguien le sirve, he estado testeando esta variación del brillo lento, siempre con nuestro Xion al inicio, aunque si tenemos la certeza de que el oponente no va a jugar algunos atacantes muy agresivos, podríamos hacer este cambio con un señor Alon que, oye, no está tan mal, sobre todo tomando en cuenta
que este señor trabaja precisamente con los puntos de salud. Este es un Alon que, como ven, tiene todo puntos de salud. De nuevo, me falta refinar algunos o conseguir mejores incluso en algunos casos, pero es buscarle todo puntos de salud para tener un buen daño. Este es un Alon que, como ven, ni siquiera está en el mixer y tiene una cantidad de vida bastante elevada. Tranquilamente puede llegar a los 150k estando en el mixer. Estamos hablando de niveles bastante altos y esta sería la versión agresiva del brillo lento, por así decirlo, y la clásica versión con el Xion ahí dando pues la tech oculta entre la hoja. Tampoco viene mal y va a depender muchísimo de lo que tengamos al frente. Sin más que agregar, muchachos, cualquier duda o comentario con respecto a Artemisa, que no tiene mucha magia, con todo respeto, yo sé que hay gente que no le gusta el tema de las alineaciones lentas, las que se juegan con Perséfone, las que se juegan con Albafica. Pues yo soy un poco al contrario. No me gustan las alineaciones que son de brillo, que son de sangrado, donde cierras los ojos, el más rápido gana y se acabó porque no hay estrategia. Evidentemente es cuestión de gustos. Personalmente no me gusta eso, pero se respeta cualquier tipo de inclinación de cada quien. Ok, sin más que agregar, antes de irme quiero agradecerles porque llegamos a los 12,000 suscriptores. ¡Grande! Quiero agradecer mucho, sobre todo a ustedes que hacen posible esto, a que se mantenga este proyecto, a los miembros del canal, evidentemente a Nishi también. Les dije que íbamos a hacer el Hamir sabroso cuando lleguemos a los 12,000 suscriptores, que en resumen es hacer un Hamir con la comunidad, que la gente se va a poder inscribir. No se preocupen, que se viene un video explicando cómo se van a poder unir y lo vamos a llevar a cabo después de Hamir. Entonces hay tiempo de sobra para poder llevar a cabo las inscripciones y demás. Ya lo vamos a hablar con calma, pero vayan preparándose. En resumen, lo que vamos a hacer es crear divisiones de diferentes torneos con premios en cupones, celebrando los 12,000 suscriptores, y obviamente los vamos a separar por gastos de cupón. No se puede hacer más. Podríamos hacer un torneo adicional que sea solamente en modalidad táctica, es decir, con esta modalidad que te da el propio juego de duelo sagrado, entre comillas, porque ni siquiera es como duelo sagrado. Podríamos hacer un torneo de esos o tal vez dos. Ya seguramente hago un video especificando todo esto, pero de nuevo, todo eso lo vamos a hacer en stream aquí en YouTube, agradeciendo pues a todos por su constante apoyo al canal. De nuevo, muchas gracias muchachos por todo y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.